3 cancioncitas. Bueno, Sofi, ¿cómo está la situación según los números y las estadísticas de la Argentina? Bueno, he traído una serie de datos y reflexión también que hace Macarena Romero, que escribe para la revista Anfibia, que se titula, una nota que se titula Empleo privado afuera. Afuera, como dice, fuera. Fuera, exactamente. Sí, exactamente. La famosa pizarra de Milei, que se hizo famosa en su campaña. Bueno, un poco nos habla de, a más allá de esta, intenta pensar el ámbito privado, cómo se encuentra, ¿no? Porque sostiene que uno de los caballitos de batalla del gobierno son la cuestión de los despidos masivos en el ámbito público, ¿no? Que están muy celebrados y que también socialmente aparece esto. Pero bueno, la cuestión es pensarnos también el sector privado, que supuestamente también venían a fomentar. ¿Qué está pasando ahí respecto a los despidos? Básicamente comienzan a aparecer algunos primeros indicios de esto. Principalmente lo que decimos siempre, que la contracción del consumo, la caída precisamente de la actividad en el primer trimestre, han impactado directamente en la reducción de jornadas, las suspensiones y los despidos. Es decir, fábricas que trabajaban doble jornada ahora trabajan una, hay reducción de empleados, o sea, despidos, suspensiones también. O sea, tenemos menos plata en el bolsillo, por lo tanto compramos menos. El hecho de comprar menos hace que el que lo produce ajuste despidiendo gente. Exactamente, y precisamente, por ejemplo, va tomando algunos casos. A mí el que voy a nombrar dos. Uno de los que toma esta politóloga es un caso de un emprendedor que comienza con pocas máquinas en Buenos Aires a producir medias. Empieza a crecer, empieza a comprar más maquinaria, luego de la pandemia comienza a tener mayor productividad, empieza a contratar mucho más gente, comienza a tener 3 fábricas distribuidas y ellos normalmente, digamos, el sistema productivo entregan las medias que las producen. Obviamente, como toda fábrica, no es venta directa. Normalmente, digamos, hay un intermediario. Hay un intermediario que son los negocios que venden las medias que ellos producen. Ahí también hay alguien que lo transporta. Exactamente, hay toda una cadena donde todo se requiere trabajadores, y que precisamente dice, bueno, hasta en temporada baja, más o menos en verano, donde se suelen haber, ellos ya tienen determinadas sus temporadas altas, todo rubro tiene momentos donde se consume más y se consume menos. El último dice, los últimos meses de diciembre habían repartido todo el stock, y cuando vuelven a juntarse precisamente para programar la producción del 2024, se les empiezan a bajar los clientes. Claro. Todos los clientes a los cuales le vendían medias comienzan a no solicitar más los servicios, vamos a decir, ese objeto que venden, que en este caso son medias. Entonces eso impacta directamente en la producción. Porque si ellos no tienen garantizado un mínimo de clientes que vayan a comprar, ¿a quién le van a vender? Perfecto. Entonces creo que es impresionante cómo es una cadena. La economía tiene esas complejidades, donde uno va y compra una media y hay toda una trama de producción por detrás, en donde el no comprar una media, la caída del consumo tiene un impacto muy amplio. Claro, comprar un producto importado es comprar trabajo del lugar de donde se ha importado. Comprar un producto alemán es comprar trabajo alemán. Comprar un producto chino es comprar trabajo chino. Comprar un producto, qué sé yo, no sé, de cualquier otro lado, es justamente ayudar a que la persona del extranjero tenga trabajo. Sí. Comprar aquí es ayudar a que comprar aquí y vender de aquí hacia afuera es producir trabajo. Sí, además de que también esto hay que tenerlo en cuenta, que en este caso, por ejemplo, esta nota toma muchas pequeñas y medianas empresas, o sea, las llamadas pymes, y grandes empresas, que son las que uno generalmente, por ahí nosotros lo que hacemos es ser bastante críticos respecto a cómo retribuyen aquello, digamos,
de lo cual se sirven, que muchas veces son los recursos, etcétera. En el caso de las pymes, por ejemplo, de las empresas mucho más pequeñas, son las que muchas veces tienen una carga impositiva mayor. Es decir, a una pequeña empresa el Estado no le exime de un montón de otros impuestos. Son las que justamente muchas veces son presionadas a la formalización de sus trabajadores. Hay toda una serie de... Capaz que le van a perdonar al de Mercado Libre, o le van a dar subsidios para que arme su elefante o unicornio, o no sé cómo es. Todo eso, hay todo un mecanismo opresivo ahí. Exacto, de la mediana empresa. Sí, eso está... Lo mismo pasa con nosotros, por ahí hablamos del campo y siempre aparecen, los pequeños productores que dicen, nuestra realidad es distinta. Nosotros no somos grandes latifundistas, nosotros alquilamos la tierra, producimos como podemos, teníamos tierra y ya no la tenemos, la hemos tenido que vender. Hay todo ahí, generalmente la carga impositiva va contra el sector más pequeño, contra el sector y que muchas veces es el que carga con el deber de tener que cumplir con todo lo que la ley le pide. Esto es información. Dicen que el IVA, que es el producto, que es el impuesto que se recauda a través de cualquier compra, ha caído de tal manera que no está ayudando justamente a hacer ingresar dinero en el Estado, y lo que está así ayudando es el impuesto país cuando se compra dólares. Por eso daría la impresión que no se va a sacar el cepo prontamente. Bueno, sí. La última información disponible en el Sistema Integrado Previsional Argentino, que lo brinda el SIPA junto a la FIP, entre diciembre de 2003 y enero de 2024, tomando ese periodo nomás, digamos, lo que llamamos la transición, se perdieron alrededor de 40.000 puestos en el sector privado registrado. 40.000 puestos de trabajo. Por lo menos hasta diciembre el mercado laboral tenía una tasa de desempleo baja para los parámetros históricos de Argentina, que era 5,7, que es tomado esto en el cuarto trimestre de 2023. Es decir, en el 2023 había una caída de desempleo, digamos, eso es un dato, estaba, y también había un aumento del trabajo formal registrado. Bueno, eso está en las estadísticas del gobierno de Alberto Fernández. Sí. Está que venía recuperando lo que se había perdido en la pandemia. Sí. Vale aclarar que eran con salarios que no alcanzaban a cubrir la canasta básica común. Sí, exactamente. Pero bueno, por ejemplo, hay distintos rubros, ¿no? Porque estos son distintas mediciones y cada rubro también va elaborando sus propios balances y va comunicando, sociabilizando la información. Por ejemplo, la Cámara del Sector de la Construcción, Camarco, se declaró, por ejemplo, en estado de emergencia a principios de febrero nomás, porque precisamente el freno total de la obra pública lleva a la pérdida de 80.000 puestos. O sea, yo te estoy diciendo un sistema que está sociabilizando que ha habido entre diciembre y enero nomás 40.000 trabajadores sin trabajo, hay que decirlo así. Sí, en un periodo más o menos de un mes. Y estamos hablando, por ejemplo, de la Cámara de Construcción que dice se ha perdido 80.000 puestos. Claro. Son todas, digamos, mediciones distintas de rubros distintos, pero a la vez más o menos todas son de esa magnitud. Claro. Todavía no se lo siente porque ellos tienen una forma, cuando quedan sin trabajo los empleados en la construcción, los albañiles tienen una especie de ayuda que ellos van aportando con su salario, ¿no? Claro, las economías no observables, como cosas que no tienen registro, sí. Entonces como no se observa, pero no es que están, tampoco es un trabajo legítimo y justo. Sí. Pero ¿de cuál estás hablando? Hablo de los, como dices vos, los obreros de la construcción que quedan sin trabajo y que pueden hacer otro tipo de trabajo, entiéndase, changas. Perfecto. Bueno, eso entra dentro de lo que se categoriza como economía no observable. No está registrado, no forma parte de una estadística que cuenta o que va narrando
la productividad y el trabajo, entonces, pero por eso la gente no es que se muere de hambre rápidamente, por eso la muerte es lenta. Tiene alguna forma de conseguir un trabajo aquí, allá, ir como pasando la realidad hasta que eso se agota también, ¿no? Porque también hay que pensar que sí, en una de las canciones es agotables. Algo decía así como una especie de, no lo dice así, pero la harina ya no sirve, como una especie de molino lento que muele la harina y cuando llega la harina ya la persona ya no la necesita, ¿no? Exactamente. ¿Y qué reflexión haces al respecto de todos estos datos, Sofi? Bueno, hay otro dato que quiero tirar. ¿Otro dato? ¿Más datos? No, esto no es un dato, sino es Okay. son justamente historias que va tomando esta politóloga para ir expresando más o menos cómo viene el panorama del empleo privado, ¿no? Que está ahí. Bueno, ella dice principalmente que no estamos con las tasas de desempleo del 2001, por ejemplo, pero que hay un ascenso, digamos, hay como que ha comenzado un camino que precisamente también en el 2001 no ha sido un camino como marca Susi, ha sido una muerte lenta, ¿no? En el sentido, por ejemplo, ¿no? En el año el aumento de la desocupación pasó del 6% en 1991 al 17,3% en 1996. Y en 2001, precisamente, llega a mayo, sigue en ascenso y llega a 21,5% en 2002. Es decir, ahí hay un efecto que es lento, pero que comienza... Retardado, y que es mucho. Uno dice 21,5%, no es nada, es un montón. Es muchísimo. Es un montón, muchísimo. porque tenemos una densidad geográfica y poblacional alta. Entonces un 21,5% de población que no tenga trabajo es muchísimo. Yo me pongo a pensar quién va a venir a poner dinero en la Argentina sabiendo de que no hay capacidad de compra. Es una cosa que por ahí no sé, voy a preguntar a alguien que es interesante la pregunta, sí. Que sepa. O sea, sí, no, capaz que viene para lo que estamos diciendo, vienen para la minería, vienen para el gas, petróleo, capaz que vienen para esos rubros, pero que va a tener muy poca incidencia en una mejora de la situación económica de la población en general, ¿no? Esto es lo que se me ocurre, porque lo escuchaba a Santoro decir acerca de la ley de bases, la ley base, la ley ómnibus, que no trae ninguna mejora en la cuestión social, ¿no? En la cuestión social, en la situación del empleo, en fin, ese tipo de cosas no va a mejorar. Parece ser que es una ley que va a ayudar a una parte, a un sector, a un mercado, una cosa que me parece, la palabrita de moda, inconsistente, me da la impresión. Bueno, ahí, por ejemplo, en el discurso que hoy le escuchaba a la mañana de Lustó, él hablaba de eso, digamos, de que cuál es la ayuda, si va a ayudar a las grandes empresas que tienen muchísimos capitales, que atienden toda una estructura armada, cuál es la ayuda para las pymes. No hay ninguna. O sea, no hay ahí no hay un interés en las industrias, en fomentar el trabajo. Directamente no hay un interés. Esa es la cuestión. Con todo lo que es intermedio, con todo por eso atacar a los intermediarios de los planes sociales, a los responsables de los comedores, porque son intermediarios del bienestar de la gente y no conviene. Entonces la ley base ataca todo eso. Sí, así es. Bien, entonces... me parecía otro caso interesante para pensar el entramado de lo difícil que es el sostenerse en una economía argentina, una pyme. Por ejemplo, es el caso de Industria Sol, que es una micropyme rosarina que fabrica rejas de ventiladores. Uno dirá, ¿cuál es el sentido, no?
y es una de las pocas precisamente empresas del rubro en el país, o sea que es algo bastante específico. Y entre sus clientes más importantes, y volvemos a esto del ejemplo de la media, que yo fabrico medias, pero yo necesito ya clientes que me garanticen, bueno, comprar esas medias. En este caso los clientes son Peabody y Liliana, también dos empresas conocidas de electrodomésticos que le compran precisamente estas rejas de ventiladores. Y que precisamente Peabody y Liliana antes no compraban, porque precisamente no compraban en Argentina porque no había nadie que produzca eso en Argentina. Es decir, había ahí una necesidad industrial de ese objeto que precisamente Industria Sol resuelve, esta micropyme rosarina. Bueno, es una pyme que tuvo récord de producción, mejoró la calidad, contrató precisamente ingenieros especializados en ese rubro, y marca, digamos, la misma transición que marcaba, por ejemplo, la fábrica esta de medias. En diciembre retoman la actividad y se dan cuenta de que habían perdido la protección anti-doping, se llama una cosa así, que es una herramienta económica que permite, por ejemplo, la protección de determinados bienes de consumo que se producen en Argentina respecto de otros que vienen del extranjero. Creo que el dumping es vender un producto a bajo precio y aún perdiendo para hacerla fundir a la otra, vamos a decir, sí, a la competencia. Exacto, claro, este sería el anti-dumping. Claro. Han perdido esa protección que el Estado argentino le brindaba a determinadas empresas que habían construido, obviamente, toda una legalidad en relación a esto, que les permitía competir en el mercado interno y, por supuesto, generar puestos de trabajo. En este tiempo nomás han pasado, por darte números, de 110 empleados a 30. Es muchísimo, digamos. O sea, de por sí una fábrica tiene un límite de empleados, no es como el empleo estatal que tiene números por aquí mucho más altos, pero a su vez tener una fábrica, tener 300 empleados, 100 empleados para una pyme es un número importante, considerable, pensando que vos tienes formalizado a todas esas personas. Es Perfecto. decir, no es trabajo informal. De 2 turnos, dice, pasan a 1, y por una boleta de luz millonaria no producen. Ellos han hecho un análisis de cuándo son los horarios picos de consumo y producen en otros horarios en una sola jornada para que les baje la factura de luz. Pero, Es decir, pero no es una tarifa plana, o las pymes o las fábricas tienen otro tipo de tarifa y tienen horarios. Eso no sabría Esa decirte, es la verdad. pregunta que le hacen a Chirilo, no sé qué cosa, y dice, no, cuando aconseja lavar ropa en horarios Sí, de sí. trasnoche. Ah, no Ajá. sabía que mientras se ve, había que lavar. mientras ve una película, usted lávela porque ahí va a ser más barato. Y resulta que se dice, pero que ¿cómo no es plana la tarifa? No debe serlo porque precisamente como esquema de trabajo está evitar el horario pico de consumo. Claro, pero debe ser para la fábrica, me parece eso. Porque Sí. para nosotros no. Sí, yo creo que el gasto... Ahora incluso no sabemos ya ni qué nos Ni cobra. qué nos no Ese es sabemos. un gran problema también. Pero sí es mucho. Eso sí sabemos. Es mucho. Es Sí, mucho. Es mucho. Entonces, bueno, tenemos ahí el ejemplo de una pyme construida con muchísimo esfuerzo, bajo todas las formalidades que la ley le pide, generando puestos de trabajo, muy específica, digamos, en cuanto a lo que produce y ayudando a la producción de otros bienes, a su vez, de electrodomésticos, ventiladores, etcétera, que en el lapso de diciembre, enero, febrero, comienza una caída que muy probablemente va a devenir en un cierre. Porque si vos no le Aunque mi ley permitas- dice que ya se está reactivando la economía. Y se ve un piquito. ¿A dónde? Me parece que va a ser como serrucho, va a ir ¿Qué subiendo. economía? Porque claro, exactamente. La cotidiana, la doméstica, la No, familiar, no la no, veo no, reactivada. Caputo dice que hay que arreglar la macro para que podamos tener la micro, la nuestra. Recién puede esperar. Es una Hay cuestión que de fe. esperar entonces. en el segundo semestre. De fe. Ya se ve la lucecita en el túnel. Me parece que no hay ni luces. No se ve nada. No se ve nada. Pero bueno. Así que bueno, ese es un ejemplo de todo esto y que
además de todos estos ejemplos, obviamente hay algo que reconocen en el sector industrial de las pymes, es que luego de la pandemia, por ciertos incentivos y cosas, y además volvió a reactivarse el consumo, habían visto una mayor productividad y habían vuelto, digamos, a arrancar la maquinita, vamos a decir, que se desinfló en muy poco tiempo, ¿no? Fue un proceso de caída rotunda. Abrupta. Y elevación, es decir, marcan, digamos, una reactivación económica que ahora cae a niveles pandémicos nuevamente, ¿no? Es como un zigzag ahí que no permite cierta predecibilidad para una pyme, ¿no? No estamos hablando de grandes empresas. Y hay algo con el que cierra la nota que me parece interesante también para pensar, es que esta politóloga marca, bueno, hay un consenso generalizado en sectores del sindicalismo y peronismo que hay que hacer una reforma laboral. La cuestión es por qué se ha pospuesto eternamente esa reforma, porque es cierto que la economía ha cambiado muchísimo. O sea, hay muchas complejidades que un sistema lo tiene que prever, ¿no? Y que precisamente el posponer esa reforma por todas las implicancias políticas que eso implica, ¿no? Porque implica debate social, político, legislativo y judicial también en cierto punto. Posponer esa instancia ha generado que desde la mirada de ella se ha entregado una reforma laboral en bandeja a La Libertad Avanza. También la reforma fiscal, también, exacto, porque no es lo mismo una reforma fiscal regresiva que se le cobra más impuestos a los que menos tienen y se los desgrava justamente a los que se debería cobrar más impuestos, y hacer una reforma progresiva. No es lo mismo la reforma fiscal que puede llegar a ser Milei, que ahora quiere incorporar de vuelta el impuesto a las ganancias. Claro, y sobre todo no hay una negociación con los implicados, o sea, ¿quién más sabe, por ejemplo, quienes están en la cabeza de estas pymes que están ahí dando la batalla, saben muchísimo, digamos, de leyes laborales porque la viven, vamos a decir, porque saben en qué punto funciona y en qué punto no funciona. Entonces, esas voces en un tipo, digamos, en esta ley ómnibus, como le dice vos, las pasan por encima, están totalmente silenciadas e invisibilizadas. Y son las que peor la están pasando. Y no sé si se va a acabar el sufrimiento. Bien, algo más y vamos a un corte musical.